Bien, y con el ritmo, no sé si es salsa, merengue, ambas, La Habana, Cuba, Fidel Castro y demás, y Gloria Estefan, le damos la bienvenida. Próximamente será con una presentación como corresponde. Iba a decir como Dios manda, pero debe haber gente que realmente no le interesa si Dios no manda, claro. Y si existe un Dios. También. Señoras y señores, bienvenido señor Fabián Gusoni. ¿Cómo le va, a gente? este espacio suyo, que es el de medicina germánica. Bueno, en realidad Sí, un poco más. Bueno, está, yo quiero, ahora lo presento así, después lo presenta como quiere. Porque hoy incluso no vamos a hablar tanto de medicina germánica, Sí. pero, cierto, no me escuchaba bien. Era porque estaba a 1 kilómetro del micrófono. Claro. ¿De qué hablaremos today? Primero, gracias nuevamente por recibirme. Esto de tenerlos a los dos, se me hace como que tengo que estar así. No. Pero ¿Querés bueno. que nos juntemos en una persona sola? No, está todo bien, está todo bien. Hoy vamos a seguir enganchando en esto de que yo les conté cuando recién arranqué, de que la medicina germánica para mí es la base de todo lo que yo hago después, ¿no? Uh-huh. Y tiene, a nivel de salud, tiene que ver por ese lado. Y hablamos, si vos recordás, hablamos de lo que era las capas embrionarias y cuando el bebé se va gestando y lo importante que era eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en relación a eso, hoy vamos a hablar de algo que para mí es una herramienta fundamental y que es el proyecto sentido. A ver, Que ¿habías escuchado alguna vez, Gastón? yo la verdad no tengo ni idea. Sergio, sí. ¿Alguna vez? Alguna vez, escuchaste. Bien, el proyecto sentido es una teoría, un concepto más bien, que creó y descubrió Mark Fresher, se llama, que es un psicólogo francés, que utilizando como base mujeres en la cárcel, embarazadas, empezó a notar que diversas situaciones que pasaban ahí afectaban directamente luego la gestación y por ende el crecimiento y cómo esa niña o ese niño empezaban a interactuar en su vida, ¿no? Ajá. Entonces, con la base de él y con la base de otra persona que para mí es muy referente, que es Bruce Lipton, Ajá. que es un biólogo americano, que aparte de ser biólogo, se ha tirado también para el lado de la investigación de las culturas, orígenes y un montón de cosas, pero a nivel de biología, el loco descubrió que algo que hoy en día se conoce como la epigenética, Ajá. y que epi viene de encima, o sea, arriba de la genética, y que él echa por tierra esta idea de que heredamos las cosas genéticamente. Uh-huh. No existen las enfermedades genéticas, no existen los patrones genéticos, no existe que yo hago algo porque lo heredé. Ajá. Si bien sí heredamos la información por nuestros genes, hay algo por encima. Es como que fueran un montón de botones y que depende del entorno, esos botones se activan o no se activan. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, él plantea esta idea de que los genes y todo nuestro organismo depende mucho del entorno, del medio y del terreno. Entonces podemos venir, digamos, seteados de una forma, pero si no hay nada en el entorno que active eso, vamos a hacer, digamos, vamos a construir nuestra personalidad y demás sin esos antecedentes, digamos, genéticos. Exactamente. Por eso es importante en un mundo en donde hoy se plantea la salud desde un lado en donde está determinado las situaciones, poder poner en práctica esta idea de que no hay nada predeterminado. O sea, no hay nada que a nosotros nos esclavice, por decir algo, o nos sí, que nos puede condicionar, pero no nos determina. No determina que nuestras vidas. Bien. Nuestras vidas se determinan, pero por otras herencias que nada tiene que ver con los genes y con la biología, y que es esto del proyecto sentido. ¿Qué entendemos como proyecto sentido? El periodo que va entre los 9 meses antes de la concepción y hasta los 3 años aproximadamente de vida de cada uno de nosotros. Unos 4 años y algo, 5 en total. Aproximadamente 4 años o 5. Un ejercicio que yo les digo a las... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es hasta los 3 años? Porque ahí es cuando el bebé, o ya no es tan bebé, el niño o la niña, se desprende biológica y emocionalmente de la madre.
A los 3 años. A los 3 años. A partir de ahí empieza a percibir que hay otra persona que es un papá, por ejemplo. Claro. Si el papá está en la casa, ¿no? Pero y que hay otras personas que también, si bien interactúa, siempre recuerden esto del inconsciente, ¿no? Nosotros siempre vamos al inconsciente, no al consciente al que nos hace hablar, sino al inconsciente que está conectado y se conecta desde otro plano y que interactúa con nuestra biología y con otros aspectos, lo emocional, lo energético. Entonces, recién ahí el niño como que se independiza desde el inconsciente de la madre, y biológicamente el niño está atado a la madre hasta esa fecha. Claro. Biológicamente en la concepción, principalmente porque está físicamente conectado por el cordón umbilical. Sí. Entonces es como que fuera parte del cuerpo de la madre. Entonces es muy importante tener en cuenta que en este periodo del proyecto Sentido, ese ser que se está gestando siente que no es que si la madre tiene miedo, siente el miedo de la madre. No. Él siente el mismo miedo, siente que está viviendo la misma situación, no la forma de la situación. O sea, no es que el niño siente que, no sé, la madre la quisieron robar en la calle y él siente, uy, me quisieron robar. Pero sí siente el miedo como si él lo está viviendo. Es como el inconsciente que para él es real todo. Exacto. Es la misma forma que explicábamos el inconsciente, es como funciona el bebé en la panza. Ahora yo consulto, capaz que entendí mal yo, pero vos dijiste que estudiaba el proyecto Sentido, la preconcepción puede ser, o sea, 9 meses. 9 meses antes. ¿Y cómo se llega a eso? Porque ya me quedé pensando. Hay algo que se llama la impresión genética. Y la impresión genética implica que vos no vivís aislado del mundo. Vos tenés un contexto. Un padre y una madre, antes de gestar un niño o una niña, viven en un contexto, con una vida, entonces todo ese contexto, que es aproximadamente 9 meses, termina inconscientemente derivando en una gestación. No hay niños por casualidad, a pesar de que uno tenga un embarazo, una relación furtiva y terminamos embarazando a alguien. Esa gestación se generó para algo. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué o por qué? Bueno, porque inconscientemente nosotros generamos. Les voy a poner un caso bien particular, un caso que yo conozco, ¿no? Madre casada, el padre trabaja todo el día, sale a las 8 de la mañana y vuelve a las 11 de la noche. ¿Cómo se siente esa madre? Sola. Entonces, ¿cómo va? Termina derivando en un hijo, en un embarazo. Ya de pique, es un proyecto de acompañar a la madre. Claro. Y ahí tenemos, son por lo general, siempre pongo el concepto de por general, porque obviamente hay que ver el caso individual de cada uno, pero son por lo general esos hombres que están todo el tiempo pendientes de sus madres. Y si las madres le dicen tal cosa, y la madre ellos ya tienen 40, 50 años, quizás ni siquiera algunos se han ido de la casa de su madre, o siempre que se consigue una pareja pero no les dura, primero porque la compañera no se lleva con la madre, porque ella le reclama que siempre está primero la madre antes que ella. Bueno, es porque no lo puede evitar, porque su proyecto fue concebido para acompañar a su madre, en un momento en donde la madre se sentía sola. ¿Se entiende? Uh-huh. Y si a eso le agregamos que a la temprana edad, el niño recién tenía sus pocos años, el padre fallece, se imprime, se aumenta la sensación de soledad. Y el proteccionismo del niño para con la madre. Y el proteccionismo del niño para la madre, y se le genera al niño otro programa, que es el programa de abandono. Porque una madre sola, que no ve a su esposo durante mucho tiempo, aparte de sentirse sola, tiene miedo a un posible abandono, porque yo no sé qué hace. Claro. Y si todavía mi padre fallece cuando es temprano, para el niño de 3, 4 años no entiende que el padre murió, entiende que el padre no está y que lo abandonó. Esa es la reacción. Entonces ahí se genera un programa de abandono. Entonces son esas personas que están todo el tiempo haciéndose cargo de las cosas que los demás no hacen, y después pretenden que se los reconozca por eso.
Y eso no funciona así. Claro. Pero eso genera en la persona, al no tener esta información, una frustración. ¿Qué pasa con los programas? Los programas no desaparecen. Acá en la naturaleza, en el universo, la cosa no desaparece. No, siempre va a algún lado. Se transforma. Siempre te permite que después que vos tomás conciencia de esto, sí, cuando te encontrás envuelto en una situación similar, no, pará. Esto es un programa. Ya sé cuál es mi programa, ya sé que ya sé que no tengo que salir corriendo a la casa de mi madre, voy a ir cuando realmente tenga ganas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es como que lo voy controlando, es decir, aprendo a convivir con eso. Aprendo a convivir con eso. Claro, logro como la conciencia, pasos, vuelvo a lo que dice Bruce Lipton, me pongo por encima de la genética. Entonces, cuando se activa eso, yo ya sé que eso no es mío. Tengo una información en mi ser que va a hacer que yo me active para ir. Exacto. Y ahora que viene mi voluntad. Hay que estar en presencia. Por eso ahí vuelvo a lo que he repetido en todos los encuentros, hay que estar en presencia. Exacto. Sí, algo que parece muy místico y que termina siendo cada vez más práctico, esto de estar en presencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a los 9 meses. Uh-huh. Entonces es muy importante esto de la impresión genética, porque si nosotros creemos que nuestra historia biológica comienza cuando el óvulo y el espermatozoide, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, estamos equivocados, porque ese óvulo y ese espermatozoide se creó en algún momento en ese periodo de los 9 meses con una información emocional del padre, y de un espermatozoide con una información del padre, y con un óvulo con una información emocional de la madre. Antes de que sigas avanzando, en esto del proyecto Sentido, esos 9 meses preconcepción, ¿es muy necesaria que esa información nos la den los padres del niño, o podemos inferirlo viendo al niño cómo actúa o cómo se desenvuelve? Claro, cómo se desenvuelve en la vida, digamos. Bien, cuando viene alguien con un pequeño, primero lo que le digo, si tiene menos de 14 años, que el trabajo no es con él, es con los padres. Con los padres. Entonces, ese niño sí te permite, a mí me permite hacer preguntas. Por ejemplo, si es un niño que está permanentemente demandando situaciones, yo qué sé, mirá lo que hice, mirá, papá, mirá lo que hice. A mí ya me está dando la señal que ese niño tiene un programa de no ser reconocido. Ajá. Entonces puede ser o que querían, o que no lo querían, que no lo estaban esperando y apareció, que querían un varón y era nena, que no sé, que alguien en el camino por circunstancias, yo que sé, perdieron el trabajo, no sé qué, alguien pensó en abortar. Entonces toda esa información se va guardando y eso puede generar, por ejemplo, el conflicto que es para mí el 90% somos no reconocidos, porque todos nuestros padres tuvieron dudas, o queríran un varón y era una nena. Bueno, no deseado, creo que somos unos cuantos. No deseado, claro. O sea, eso somos la gran... y después vamos a ver qué efectos tiene en lo general, y es esto que hoy en día hablan de una sociedad aniñada o no madura, en esto de que muchos psicólogos lo hablan y todo, tiene que ver con esto, tiene que ver de que nosotros siempre estamos todo lo que hacemos en nuestra adultez es para sanar al niño. Entonces nos comportamos como niños, hacemos berrinche como niños, y cosas tan simples como, no sé, manejar en el tránsito termina siendo un berrinche. Vemos que son berrinches más que no, yo manejo así porque quiero, ¿qué te importa? Exacto. Es que termina siendo y si lo hace un niño, le decimos, no, estás haciendo un berrinche. Mirá cómo vuela mi auto. Claro. Entonces, pero para ir contextualizando en el tiempo, ¿no? Entonces los 9 meses es muy importante. Obviamente que son pocos. Yo digo, no conozco gente que planifique 9 meses antes tener un hijo. Por lo general, cuando uno decide tener un hijo, lo quiere ya. Sí, entonces, o muy poquito, por ejemplo, ¿qué te parece? Sí, bueno, dale, pide. Claro, entonces, esa es una información que ya se generó y que no podemos prever. Sí podemos hacerlo consciente, esto que hablábamos el otro día, ¿no? Bueno,
¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué queremos tener un hijo? ¿Porque nos sentimos mal? ¿Porque quiero tener un hijo porque sí? ¿Porque todo el mundo tiene hijos? Para que se entienda una compañía, ¿no? La pregunta esa que para mí yo la prohibiría es ¿y cuándo vas a tener un hijo? Sí, por favor. Te cruzan a alguien y te dice, bueno, ¿y vos cuándo vas a tener un hijo? Como si hicieran falta personas en el mundo. Aparte, ¿no? Pero como que si ya tener un hijo es como ¿cuándo vas a hacer una torta, no? Claro, Entonces, claro. No, primero te preguntan, ¿cuándo vas a hacer una torta? Y después, ¿cuándo vas a tener un hijo? Exacto. Entonces, y después, lo que implica eso, que después que vos tenés el hijo, viene toda la presión de que, bueno, estás embarazada y te viene la madre y le dice, tenés que hacer esto, y viene la suegra y le dice, no, yo cuando estaba embarazada esto, y yo cuando estaba... Empiezan a interactuar un montón de cosas que terminan afectando emocionalmente a la madre. También la relación de ella con el padre es fundamental. Acá no es toda la responsabilidad de la madre, ni mucho menos. No. Lo que pasa es que el canal de conexión de ese niño con la realidad que se le viene es la madre. Entonces, la responsabilidad también es del padre de poder tener una relación acorde, ya sea porque están juntos o estén separados, que no impida o que haga que el desarrollo de ese niño sea lo más libre de programas. Nunca vamos a estar libres en su totalidad, pero sí, niño Sergio, que levanta la mano. Yo tengo una pregunta. Sí. Que con respecto a esto, yo tengo una teoría de que para mí hoy en día, más que nunca, no hay que repoblar ningún país, no hay que repoblar ninguna tierra. Tener un hijo para mí hoy es un acto de egoísta. Y le voy a decir así, perdón que me ponga duro, pero querer tener un hijo solamente es un acto egoísta. ¿Por qué queremos tener un hijo? O por continuar el apellido, para que la familia siga teniendo... No por el hijo, nadie quiere tener un hijo para que venga a disfrutar la vida. Para que venga un hijo a la vida, para que vea qué lindo que es la naturaleza, de conocer, no sé qué, no. Yo entiendo, cada vez que miro a una persona, o que he tenido la oportunidad, hace años que no hago este ejercicio, pero antes en las reuniones así me gustaba preguntar, ¿vos por qué tenés hijos? Hace años que no tengo hijos. Sí, hace años que no tengo hijos. Pero hoy, para mí, cada uno quiere tener un hijo por algo, o para tener una compañía, o para que le sirva, pero no en el hijo. Entonces, esa es mi concepción, ahora quiero que me des tu punto de vista. Según esta concepción, ya le estamos dando una carga, el por qué tener un hijo, que va a arrastrar buena parte de su vida. Y la mayoría de nosotros no nos investigamos, no nos revisamos a ver cómo estamos, así que la vamos a arrastrar por el resto de nuestras vidas. Sí, el hecho es que yo puedo estar de acuerdo en parte con esto de que hay un deseo egoísta, pero ese deseo egoísta es generado por un programa. Sí, claro, ni que hablar. ¿Entendés? Si yo, por ejemplo, vuelvo al caso que yo puse al principio, yo soy una madre que tengo miedo de que mi pareja me abandone, bueno, ya ahí tengo un programa. Ya ahí yo parto de que bueno, si vos estás con una pareja que trabaja todo el día, bueno, sí, será divino, pero no es lo que tú necesitas. Vos necesitas un compañero. Entonces ahí es que aparece el niño. ¿Pero por qué aparece? Porque ya hay un programa de la madre de que para algo ella se encontró una persona que le está mostrando una situación a sanar de soledad y de miedo a abandono. ¿Se entiende? Nada de lo que pasa es para... porque seríamos injustos el decir, sí, es egoísta. Sí, o sea, yo comparto la idea de que el día que logremos sanar no vamos a tener más hijos porque no hay más nada para hacer en esta vida. O sea... Sí, es como que seguir, que siga existiendo la humanidad sigue siendo para aprender cosas. La humanidad va a seguir existiendo hasta que logre... recibir ese humano. Exactamente. Hasta que logre llenar todos los casilleros que le faltan, que son un montón. Sí. Entonces, ¿eso quiere decir que yo soy una persona sana porque no quiero tener hijos? No. Habría que ver por qué no querés tener hijos. Porque no quiero. Siempre hay, porque acá entra los distintos programas que hay, ¿no? Entonces, lo que genera todos los 9 meses, después la impresión genética, que es cuando se generan el óvulo y el espermatozoide que van a fecundar a ese niño, todo el proceso del embarazo y los 3 meses generan
una primera impresión, un primer programa. Después empiezan a aparecer otros programas a partir de los 3 años, que es cuando tenés la relación con tu padre. Pero, estamos hablando del primario. por lo general, y voy a la pregunta que hace, por lo general las personas que, o los casos que yo he tenido de personas que no quieren tener hijos son o familias que han tenido muchos hijos, o familias que han tenido, o madres, por ejemplo, que han tenido que hacerse cargo de hermanos, Sí. o Personas que no, porque en el caso de que no quieran tener. en el caso de que no quieran tener. Por ejemplo, hermana o hermanos que mayores que se han encargado de sus hermanos. De chiquito, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo era un caso de que yo a los 14 años, con plena adolescencia alborotada, Ujú. me tocó cuidar a mi hermana. Claro. Y hoy lo puedo ver como algo loable, pero en su momento, cuando yo la cubrí, 14 años, yo no quería estar toda la tarde cuidando a mi hermana. Yo quería salir a jugar al fútbol, Vamos a quería la vereda, la pelota, claro. ir con mis amigos 14 años, hacer cosas de 14 años. Entonces, yo durante mucho tiempo no quise tener hijos. Claro. Y es algo que hoy lo digo, mis hijos me deben estar escuchando y lo saben. No, seguro. Sí, está bien. El tema es, la verdad. volvemos a lo mismo, el tema es hablar. Si uno logra decir las cosas, hoy en día estoy enamorado de mis hijos, Sí. es lo mejor que he hecho en mi vida, ¿entendés? Pero Sí, logro hay que- darme No cuenta, hay que escaparse lo que en ese momento vos, yo nunca quise tener hijos, nunca quise tener hijos. Entonces, y hoy, después de todo este proceso, entiendo por qué. Antes no sabía por qué. Claro. Y hoy logro entender por qué. Hay toda una explicación de por qué sí y de por qué no. ¿Qué quiere decir? Que después que sepas, ay, si tengo que tener hijos, no. Lo que hace es que vos ahora sos libre de elegir si querés tener hijos Claro. o no. No por un programa, sino porque no, la verdad no me interesa. Eso es un detalle, perdón que voy a hacer un pequeño comentario, y sé que el tiempo corre, pero eso es un pequeño detalle de creer que uno es libre para hacer lo que quiere. Claro. Es algo que tenemos bien metido. Yo soy libre y hago realmente lo que quiero. No quiero tener hijos. Yo tampoco quiero tener hijos. Realmente estoy siendo libre yo o de estás, decir- o estás basado en un programa. o me estoy, eso sin duda. Entonces, lo importante que es realmente revisarse, el esto de autoconocerse, ¿no? Pero claro, hay que entrar con alguien que te vaya dando una mano como buscar, porque uno entra a buscar y no sabe cómo. Pero eso de la libertad y que yo compro lo que quiero, yo elijo dónde voy, yo elijo con quién me relaciono, es mentira. Hasta lo que comemos tiene Exacto. una explicación. Todo, cómo reacciono, qué hablo y qué digo. Sí. Estoy siendo producto de una cantidad de patrones programados. Programados. Y entonces aparecen señales, como vos decías, que a vos te indican qué programa es. Porque ese programa, si bien después aparece, pero es como la base. Vos vas a ver todo en base a ese programa. Si vos tenés un programa de abandono, vas a ver ese en base. Y tiene que ver también en qué momento se generan los conflictos emocionales de la madre. En esto que hablábamos el otro día, de que primero se crea la capa, los tejidos que generan los órganos para la supervivencia. Entonces, los primeros meses, todo lo que pase va a quedar impreso, como un conflicto de supervivencia. ¿Se entiende? Después viene lo que tiene que ver con el poder protegerme, todos los tejidos que protegen a nuestro cuerpo, lo que recubren los órganos, lo que recubre nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que pasa en esos meses va a tener que ver, lo vamos a tomar como un conflicto de no me puedo proteger, y acá entran, por ejemplo, los tumores de los cáncer de mama, por ejemplo. Tiene que ver con un tema de protección, de me cuido o no me cuido. El lugar más seguro de un niño cuando nace es cuando está con la madre lo estaba amamantando. Después aparecen los procesos, después que se genera toda esa parte, aparece lo que tiene que ver con la movilidad, en esto de que puedo o no puedo hacer. Entonces aparecen los músculos, los huesos y todo ese tipo de cosas. Sí. No, 2 minutos. 2 minutos. Bueno, No dejes preguntas, la pregunta no. No es un tema corto y quizás para que viene, lo claro. podemos enganchar. Me engancho con Noé. Pero es fundamental esto. Y la pregunta es, y lo que yo siempre le digo, hablen con su madre. Pregúntenle a su madre cómo estaba, y la madre le va a decir la respuesta de siempre. Sí, todo bien. Claro. Y esa frase que yo escuché una vuelta, leí varias veces, si es que las madres mienten. Sí, las madres siempre mienten. Estuviste fantástico, amigo. Pero con toda su lógica, con todo su espíritu de cuidarnos, pero hay cosas que no nos dicen. Entonces,
yo les digo, no le pregunten, ¿cómo estabas? Bien, no, pregúntenle qué hacía, a dónde iba, si trabajaba, entonces, porque si a mí me dice, sí, estaba todo bien, y después me dice, sí, pero tu padre trabajaba todo el día y yo no lo veía nunca, no estaba todo bien. Hugh Laurie, en su personaje del Dr. House, dice, todo el mundo miente. Todo el mundo miente, totalmente. Está sacado del mismo concepto, o sea, porque es un instinto, es protegernos. Decir la verdad implica exponernos, abrirnos. ¿Por qué miente la madre también? Y la madre tiene doble protección, porque se protege para ella y protege a su hijo. Porque piensa que te va a dañar lo que te va a contar. Exactamente. Que te va a hacer mal. Entonces, lo que tiene que haber un para qué. Entonces, si la madre, ¿y para qué quieres saber? Bueno, para sanar esto. Entonces ahí ya la madre está obligada a decirte. Porque ahí yo le digo, si tu madre, si vos tenés, no sé, leucemia, la leucemia es un tema familiar, porque el toque que tiene con la sangre es familiar. Y yo le digo, bueno, andá con tu madre porque pasó esto y esto y esto. Y vos le decís, mira, es para sanar la leucemia. Y tu madre igual no te cuenta. Bueno, habría que rever la relación con tu madre. Bueno, también está respondiendo a sus patrones también, sin duda. Pero, sí, bueno, pero cuando vos le das un para qué y que es por un bien mayor, ahí cambia. Es un caso extremo el caso de que no hay que irle a ese extremo a las madres a veces. Mamá, me estoy muriendo, contame. Ahí te cuenta enseguida. Claro, totalmente. A que en 15 días Sergio viene acá solamente para escuchar la segunda parte de todo esto. Porque yo ya quedé clavadito acá pensando, me voy a quedar con las dos manos debajo del mentón, esperando 15 días. Claro, que venga Fabián de nuevo y nos cuente más sobre la segunda parte de Proyecto Sentido. Exactamente. Sí, totalmente.